Aleluya. Dice la palabra del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios amado, por el privilegio que me das de estar frente a esta congregación, Dios mío, para transmitir, Señor, el mensaje de tu palabra, Dios. Hazme digno de transmitir este mensaje a tu pueblo, Dios amado, para que sea de mucha bendición y de edificación para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Aleluya. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Gloria a Dios, qué bueno. Dale palmas si quieres. Aleluya. Y quiero, hermanos, este día iniciar haciendo una introducción muy sencilla. Gloria a Dios. De algo que todos podemos entender como Cristo siempre lo hizo, hablando acerca de cosas que el pueblo conocía, ¿verdad? Como cuando dijo el sembrador salió a sembrar, hablaba de la higuera, hablaba del arado, hablaba de las semillas, hablaba de cosas muy sencillas de entender. Entonces nosotros hoy, este día, también el Señor nos va a hablar a nuestra vida con algo tan sencillo que nosotros podamos entender y a la vez llevarlo a la práctica. Amén. Porque, hermanos, estamos iniciando un año nuevo y un nuevo año. Pero el año no puede ser nuevo si nosotros no comenzamos a hacer cosas nuevas. Si no, será un año más como el que pasó. Yo sé de que cada uno de nosotros nos hemos trazado metas, propósitos, que quizás el año pasado no pudiste lograr por algún motivo, y más adelante vamos a ver, hermanos, algunas cosas que quizás estorban en nuestra vida para que nosotros podamos llevar a cabo esas metas que nosotros nos proponemos. Y estoy haciendo esta introducción porque, sabe, a veces, hermano, pasa el tiempo, va pasando el tiempo, pero a veces decimos no tengo tiempo. Eclesiastés 3 nos dice que para todo hay tiempo. Amén. Así que pues ahí ya la Biblia, ya la palabra de Dios nos deja sin argumentos, ¿verdad? Así que, hermano, pero el problema está de que a veces no lo logramos porque somos inconstantes. A veces no lo logramos, hermanos, porque nosotros decimos que no podemos. Ponemos limitantes muchas veces a nuestra vida, gloria a Dios, porque quizás dijiste ya no quiero seguir. Porque quizás en algún momento dijiste, ya me cansé, estoy desanimado, porque no veo resultados. Y hablando de resultados, según las estadísticas, estamos hoy en este mes de enero, y según las estadísticas, dicen que los gimnasios se llenan, que no hay suscripciones, todas están desbordadas. ¿Por qué? Porque mucha gente se propone a bajar los kilitos que subió en diciembre, ¿verdad? Entonces, esas son propósitos, son metas, pero sabe, hay personas que se meten a esto, pero según las estadísticas que se ven, se estudian, están diciendo de que ya pasados 6 meses, ya la mitad ya no va. Al final del año solo quedan los que han perseverado, los que han estado. Esos son los que miran resultados. Y eso, hermano, es lo que está hablando el Señor Jesucristo, poniendo un ejemplo, gloria a Dios, de algo muy básico, muy sencillo, que es de lo diario vivir. Y nos está hablando acerca de la perseverancia. O sea, acerca de permanecer, gloria sea a Dios. Y está diciendo y hablando, hermanos amados, en Mateo 24:13, que hay gente que no se va a rendir. Que hay gente que quizás, aunque no esté viendo resultados, está caminando por fe. Que aunque, hermanos, la lluvia no los detiene, que aunque llueva, ahí están. Que aunque haga frío, ahí están. Aunque quizás no estén viendo o no estén escuchando, ahí están perseverando, están creyéndole al Señor. Y no se detienen. Quizás en ese tiempo había mucha gente, como usted sabe, que seguía a Jesús. Pero ¿cuántos llegaron al día del Pentecostés? La Biblia dice que solamente eran 120.
Y hay partes de la Biblia que nos habla de que habían 5,000, sin contar los niños. A veces eran 20,000 personas, pero no llegaban. Y este tiempo es similar, porque mucha gente a veces se da por vencido. A veces cree que no lo va a lograr. A veces no miran resultados. Y ese, hermano, es el peor peligro, porque nos hace entrar en desánimo. Como aquel que va al gimnasio y va y está, llevo 6 meses y no veo resultados. Mejor sigo comiendo, dice. Hermano, así no. Hermano, esto, hermano, es algo que nosotros ya sabemos. Que la palabra dice que usted y yo no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y el Señor está hablando, hermanos, cuando habla del contexto de esto, hermanos amados, está predicando un discurso en el Monte de los Olivos a grandes multitudes. Hoy aquí no hay grandes multitudes como las que Jesús reunía, pero sí hay un remanente que quiere perseverar, un remanente que quiere ver la gloria de Dios, aleluya. Y el contexto de lo que hemos leído está hablando de los tiempos finales. Hay tiempos, hermano mío, estos tiempos finales, y la necesidad de estar firme a pesar de los engaños, como lo dice la palabra del Señor en el versículo 12 de Mateo 24, dice en el versículo 12, gloria a Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces van a perder la fe, perdón, y quizás van a decir, yo no voy a seguir porque en esa iglesia no me atienden bien. Usted está viendo a Jesús, no está viendo al hombre. Y a veces eso crea inseguridad, crea inconstancia. A veces cuando nos detenemos a ver esas cosas, hermanos, es que llega esto de no perseverar, de decir ya no voy a seguir. Y por eso, hermanos, esto de haberse multiplicado la maldad está afectando en estos tiempos a muchas personas, porque muchos han dejado de creer en Dios. Muchos dicen ya, ¿y para qué? Se hacen la pregunta y dicen, ¿y si Dios existiera, por qué no hubiera, por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta guerra? Hermano, Dios no está haciendo guerras. El hombre mismo es el que está, hermanos míos, provocando el caos, el descontento. Hay un salmo que dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y es por lo mismo, hermanos amados, porque sabe que cuando el que gobierna no tiene a Dios en su corazón, eso, hermanos, es un caos total. No hay justicia. Y el pueblo se levanta, las naciones se levantan. Pero aparte de esto que estamos viendo, hermanos míos, aquí cuando vamos en el versículo, ahí siempre en Mateo 24, en el versículo 3, está, hermanos, hablando Jesús con sus discípulos. Y ellos le preguntan que si hay señales acerca de su venida, que qué va a pasar. Y entonces el Señor comienza a decirles en el versículo 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, a muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolor. Y este mensaje lo hemos escuchado tantas veces que quizás no le damos la importancia que se merece. Quizás nos acostumbramos a escuchar de que Cristo viene por su iglesia y que van a haber una serie de circunstancias a nivel mundial que van a marcar un señalamiento del arrebatamiento de la iglesia. Pero hay gente que ya ni habla de esto, porque como que ya le da igual, como que ya no creen. Pero es exactamente a lo que Jesús se refería cuando estaba diciendo de que muchos iban a dejar de perseverar porque iban a dejar de creer. Pero el Señor está hablando de señales que usted y yo en este tiempo estamos viendo. Pero usted no se desanime, usted no se desespere, porque Cristo está diciendo que aún no es el fin.
Lo que usted y yo tenemos que preocuparnos es de perseverar, de estar firmes en la fe, creyendo de que aquel que nos llamó va a concluir la buena obra en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Estos versículos, hermanos, que hemos leído, hacen, hermanos amados, referencia a perseverar a pesar de lo que nosotros estamos escuchando, ya sea por las noticias, ya sea porque te lo cuenten, que a lo mejor te mienten. No sabemos. Puede ver usted por las redes sociales muchas cosas. Algunas son verdad. Algunas son falsas. Pero hermanos, nosotros lo que tenemos que creer es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si dice la palabra de Dios de que tenemos que perseverar, y perseverar significa estar firme. No, hermanos, como el ejemplo que les puse al inicio, de estar 6 meses dentro y 1 año fuera. Es que, hermanos, así no va a funcionar esto. Usted y yo tenemos que, hermanos, estar firmes, como dice la palabra de Dios, aunque estemos viendo o escuchando cosas, o más bien quizás tiene que alertarnos, no quizás desanimarnos, sino que alertarnos, pues el Señor ya viene. Esto está escrito en la palabra, pero como no la leemos muchas veces, entonces, hermanos, quizás muchas veces no creemos o escuchamos y quizás será cierto, pero déjeme decirle de que el arrebatamiento de la iglesia es uno de los fundamentos de la Biblia. Es algo que tiene que suceder. Aunque usted deje de creer, aunque usted crea a medias, aunque usted esté perseverando, aunque usted haya dejado de perseverar, esto tiene que sucederse, a suceder. Aunque la gente ya no hable de esto, tiene que suceder. Hermano, ¿por qué? Porque es algo que es eminente. Tarde o temprano tiene que suceder. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Estar preparados. Porque Cristo mismo lo dice, que el día y la hora nadie lo sabe. Lo que Él aconseja es que tenemos que estar velando, porque no sabéis el día y la hora en que vuestro Señor ha de venir, dice la palabra del Señor. Y el Señor aquí en este momento estaba hablando de señales importantes, que quizás en ese tiempo no eran, hermanos, no eran para ese tiempo, quizás, perdón. Pero tenían que quedar escritas en manos de los discípulos, de los apóstoles, para que, hermano, hoy en este tiempo postrero, usted y yo pudiéramos discernir estas cosas, acontecimientos que están pasando. Y ellos estaban pidiendo señales. Los judíos, hermanos, se basaban en señales. ¿Se acuerda de Tomás que le dijo, Señor, muéstrame tus manos para creer? Si yo no las veo, no los creo. Señales. También, hermanos, nos acordamos de Nicodemo también, que se acercó al maestro de noche y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. ¿Por qué razón? Porque las cosas que tú haces, nadie las hace si Dios no está con él. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, ellos estaban pidiendo señales, pero vamos a ir a Mateo 12:34 para que nosotros veamos cómo estaba esta gente. Mateo, hermanos, 12:39, perdón. Y dice la palabra en Mateo 12:39, dice, Él respondió a la generación, él le respondió, dice, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no se le será dada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, aquí hay
he aquí más que Jonás en este lugar. Mire, hermano, estamos hablando de una comparación muy bonita, porque allí en Nínive no hubo señal, fue lo que hubo, predicación. ¿Qué mandó a hacer el rey? Mandó a ayunar a todos los hombres, a las mujeres, a los niños y hasta las bestias del campo. Eso es obediencia. Y está hablando en el contexto en el 39, perdón, está hablando de una generación, de la generación que estaba en ese momento con él, que estaban pidiendo señales, querían ver cosas para creer. Pero qué bueno de que el Señor le conocía a usted y a mí, de que en este tiempo nosotros nos íbamos a mover por fe. Que este tiempo, hermanos amados, a pesar de que quizás vemos señales, pero el problema está en que a veces nos acomodamos. Y decimos, tal vez esto lo vemos como normal. El que por ahí estén haciendo esto o aquello. Pero ignoramos que el Señor está hablando de estas cosas. Que hay señales, hermanos míos, que en ese tiempo la gente las quería ver. Pero veían señales, pero no creían. Fueron pocos los que creyeron y los que obedecieron en ese momento al Señor. Y es por eso que Él les está diciendo que los de Nínive iban a juzgarles. Porque ellos, a pesar que no vieron señales, ellos obedecieron. Y es algo que está escrito dentro de la palabra del Señor, que nosotros no podemos negarlo, ni nadie lo puede negar. Porque está escrito y tiene que cumplirse, lo creamos o no. Que haya gente que esté a medias o no, esto, hermanos míos, tiene que cumplirse porque, hermanos amados, las señales que están escritas las estamos viendo nosotros. Y quizás no le damos importancia al mensaje, quizás lo creemos hasta cierto punto, pero no nos preocupamos por afirmarnos más. ¿Cuántos dicen amén? Nos conformamos. Y hermano, eso no es lo que el Señor está hablando ahí en Mateo. Dice que el que persevere hasta el final, a pesar de los problemas, a pesar de las críticas, a pesar de las noticias, a pesar, hermanos míos, de los problemas que lleve, o de las enfermedades, lo que usted quiera llamarle, a pesar de todo eso hay que estar perseverando, hay que estar constantes en el Señor. Y a veces, hermanos, se nos olvida y nos acomodamos y decimos, todo está bien. Y no está bien. Porque esta creación, esta generación en la que estamos hoy nosotros, es la generación de la que estaba hablando Jesús. La postrera generación, la última generación. La que iba a ver grandes cosas. Cosas que quizás en aquel tiempo quisieron ver. Los discípulos lo quisieron ver. Cuando le dijeron a Jesús, Jesús, restaurarás el templo de Israel y el reino de Israel. Y Cristo le dice, esto no les corresponde a ustedes. Los tiempos solamente están dentro de la voluntad de Dios. Y es lo que el Señor habla y dice, que en el día y la hora nadie la va a saber. Pero no nos deja perdidos, no nos deja como en el aire, sino de que está hablando para nosotros en este tiempo, de que van a haber cosas, hermanos míos, que son señales para nosotros, que quizás nosotros no las estamos pidiendo como las estaban pidiendo en aquel tiempo, pero que el Señor sabía que las íbamos a necesitar nosotros hoy en este tiempo. Quizás usted puede decir, siempre ha habido guerra, siempre han habido terremotos, pero ¿sabe usted que esto se está haciendo en mayor magnitud? Que las guerras no solamente es un país que está en guerra. Yo me acuerdo que antes, allá al tiempo se oía una guerra de un país con otro, pero hoy no. Hoy estamos, hermanos, moviéndonos dentro de muchas guerras. Y no solamente guerras naturales, sino que, hermanos, las guerras también espirituales. Con el desánimo, con el abandonar el llamado o dejar a Dios a un lado por cosas que a mí me gustan, por cosas que me atraen, por cosas, hermanos, que es que no tendría que ser así, hermanos, pero yo
puedo decir de que a veces pensamos que hay cosas más importantes que hacer. Y eso está malo. Cristo dijo, busquen primero el reino de Dios. ¿Acaso Dios no te puede proveer? Claro que te puede proveer lo que necesitas. No puede usted, hermanos amados, gloria a Dios, poner a Dios en segundo plano, porque si no Dios lo va a poner ahí también en segundo plano. Busquemos primeramente el reino de Dios. Dios en su misericordia siempre está hablando a nuestra vida. Siempre está interesado en que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Pero el problema está en que dice que el hombre no viene a la luz porque sus obras van a ser descubiertas. Son malas y no quiere que se vean. Entonces, pero qué bueno de que nosotros hemos entendido de que necesitamos esa luz. Porque usted y yo vamos caminando hacia la patria celestial. Usted y yo sabemos de que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. Y que yo sé de que en algún momento usted va a escuchar otra vez este mensaje. Pero el apóstol Pedro habla de que hay mucha gente que ya perdió el interés. Que dice, desde que mis padres, desde que mis abuelos vivían, he venido escuchando que Cristo viene y no viene. Pero dice la carta a Pedro de que Dios no ha venido por misericordia a aquellos que todavía no han llegado. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Estar firmes. Es decir, perseverando, constantes. No con doble ánimo. Mira, hermano, yo sé de que hay cosas que a veces nos entristecen, a veces nos pueden hacer fluctuar de ánimo, de pensar, pero la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Que nuestra manera de pensar tiene que ser la misma que hubo en Cristo Jesús. Que el cual siendo, como Dios dice, no encontró cosa que aferrarse, sino que se despojó de la naturaleza humana y nos amó, se entregó, sufrió por amor a nuestra salvación. Ahora bien, ¿estamos valorando eso nosotros? Esos sufrimientos y padecimientos de Jesús, ¿cómo los estamos tomando? Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Y es lo que Dios está pidiendo en su palabra, que estemos firmes, que estemos constantes. Que, hermano, mira, hay gente que se aflige muchas veces cuando oye mensajes que dice que Cristo viene, que el Apocalipsis, que esto y lo otro. Mira, el Apocalipsis tiene partes, hermanos míos, que sí tiene que afligirse la gente, pero no en el tiempo que va a suceder la gran tribulación, sino que de afligirse, hermanos, y preocuparse a no entrar a la gran tribulación. ¿Y cuándo va a comenzar eso? Cuando la iglesia sea levantada. Y es ahí donde nosotros estamos peleando por entrar. Esfuércese por entrar por la puerta angosta, dice la palabra. Eso es lo que la palabra dice, esforzados por entrar por la puerta angosta. Porque hay un camino ancho, dice que ahí entra todo. Garrapatas, telepates, caballos y vacas y gallinas. Ahí van los cabros y las cabras. Pero en el camino angosto, en la puerta angosta, hermanos, no son todos los que van a entrar, sino que son aquellos, hermanos míos, que han perseverado hasta el fin. ¿Y serán salvos de qué? De esa gran tribulación que viene anunciada en la palabra de Dios, que viene, hermanos míos, cuando la iglesia sea levantada. Y es ahí donde nosotros tenemos que preocuparnos hoy. No hasta que ya hable a otro, mire, hermano, y dice, ¿y usted dónde está? Aquí estoy. Y no se fue en el arrebatamiento, no me quedé. Ya somos dos, le va a decir. Aleluya. No, pero las llaves ahí van a quedar, las va a agarrar y abra aquí usted y siga la iglesia. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy es el tiempo de gracia. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor no nos manda a que nosotros estemos
afligidos, sino que, hermanos, quiero que me ayude a ir ahí a Lucas, capítulo 21, y el versículo 28, donde el Señor nos habla y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy que estamos escuchando de todas estas cosas que están pasando en mayor escala. Dice la palabra de Dios, dice de que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Aflíjanse o lloren. No, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ese es el propósito de nosotros, gloria a Dios, aleluya, de que nosotros tenemos, gloria, aleluya, esa esperanza que no avergüenza. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad. ¿De qué? De escapar de las cosas que han de venir sobre los moradores de la tierra. No va a ser fácil. Mira, hay gente que dice, no, yo en la gran tribulación ahí me voy a afirmar. Ay, Dios. Si no lo hizo hoy, que hay libertad de culto. Si no lo hizo hoy, que es el tiempo de la gracia. Hoy que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Usted en la gran tribulación puede ser salvo, sí, pero tiene que pagar con su vida. Yo prefiero mejor esforzarme, permanecer hoy en este tiempo de la gracia. Esforzarme por entrar un poco a la puerta estrecha. Porque en aquel tiempo dice que será tiempo de llanto, de lamento, de sufrimiento. Porque usted ya sabe que en ese tiempo el que va a gobernar va a ser el anticristo y el falso profeta, que van a engañar a todo el mundo. Miren, los creyentes que se queden, esos no van a ser fácilmente engañados, pero sí van a sufrir. Yo le digo y le aconsejo de que mejor hoy que las cosas están color de rosa, porque comparando con ese tiempo, este tiempo es un tiempo de gran bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en otros lados no está así la cosa. En otros países ya sabe usted que hay una persecución física. Gente que está pagando con sus vidas un precio muy alto, el cual nosotros no lo estamos pagando. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que entender nosotros, que estamos bendecidos. Que a pesar de todo, todavía el Señor nos guarda y nos ama. Y que hoy que estamos viendo esas cosas, mejor preocupémonos, esforcémonos. Porque el día, hermanos, llegará y sonará la trompeta. Ese día, hermanos, va a haber muchas sorpresas. Va a ser un caos mundial. Desde ahí va a comenzar todo. Tanto accidente aéreo, de trenes, de camiones, de autobuses. Y hermanos, va a ser un tremendo. Un día de desesperación. Pero bienaventurados aquellos que sean levantados para encontrarse con el Señor en el aire. Gloria a Dios. Yo creo, quizás eso, quizás nuestra mente no le logra dar la relevancia que tendríamos que darle. Y venimos quizás a la iglesia y oímos el mensaje y nos vamos y se nos olvida. Porque la vez pasada le dijo un hermano de que si le preguntaba ahí en la puerta a alguien el tema del día, de la prédica de ese día, le iba a decir que no se acordaba. Dicho y hecho. Lo esperó allá, en la puerta. Hermano, le dijo, ¿y cómo es el tema? ¿Cómo fue el tema de hoy? No sé, hermano, se me olvidó. Hermanos. Y eso preocupa a veces. Porque venimos quizás automatizadamente, ya programados, que nos vamos a sentar, que vamos a cantar, que nos vamos a ir, pero no guardamos la palabra en nuestro corazón. Eso es falta de interés. Y eso puede pasar factura más adelante. Porque si nosotros no ponemos cuidado a las instrucciones que Dios está dando, para que no nos quedemos del arrebatamiento de la iglesia,
no vamos a poder seguir instrucciones y nos podemos perder. Entonces, hermanos amados, la palabra de Dios dice que cuando las cosas comiencen a suceder o comencemos a escuchar de tantas cosas que están pasando, tenemos que estar listos, poniendo atención y ver, ¿y qué está? Yo escuché por allá ¿y qué estará pasando? Comenzar a buscar en la palabra de Dios el direccionamiento, porque el tiempo está cerca. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que diga, yo ya me suscribí y ya soy cristiano. No, Señor. Hombre, si fuera más fácil todavía. Pero no. Se trata de un esfuerzo. Esforzaos, dijo Cristo Jesús. Esfuércense. Esforcémonos. Porque no va a ser fácil. Si está hablando de que hay que esforzarse es porque no es fácil. Porque quizás en algún momento el enemigo va a querer sacarte de circulación. Quizás el enemigo va a querer apartarte del redil para devorarte por allá solo o sola. Tenemos que ser nosotros sabios, gloria sea a Dios. Tenemos que nosotros estar firmes en el Señor, aleluya. Y quiero leerte Primera de Tesalonicenses 5 y el capítulo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. Dice como ladrón en la noche, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, si no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación, como el yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, claro. Pero depende de usted, depende de mí. Dios dice de que nosotros tenemos que ser, ¿cómo? Sobrios. Y quiero avanzar ahí en Efesios capítulo 5, 16. Vamos a concluir con esta palabra. Efesios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Póngame el siguiente. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué precioso es Dios, mire, cómo por medio de su palabra nos está aconsejando. O sea que por consejo no nos vamos a quedar. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y nos dice, aprovechen bien el tiempo. Hay gente que lo aprovecha de la forma equivocada, porque de todo hay. Porque si los cristianos, estoy hablando de iglesia general, no solamente de aquí, hay unas iglesias que sí, otras que no, pero si todos los cristianos aprovecháramos el tiempo, quizás la gente ya no cabiera aquí, no cupiera aquí. Aprovechan el tiempo. Dicen, toda la semana he trabajado y merezco irme por ahí. Y si suena la trompeta, el Señor te va a hallar en desobediencia. ¿Es cierto, hermano? Porque no estás obedeciendo lo que Hebreos 10:25 dice. No dejen de congregarse, porque los tiempos son malos. No, yo entiendo que a veces pues puedes quizás despertar con fiebre, dolor de cuerpo y todo eso. No te voy a decir que te vengas así, porque una vez creo que me pasó a mí y me quedé en casa, no me pude levantar y pedí oración desde allá. Pero hermanos, ha sido la única vez que quizá yo no he faltado a la iglesia. Y yo pudiera decir, este domingo no voy, le digo al hermano Julio, a mi esposa o al hermano Abraham que prediquen este domingo y yo me quedo en la casa o me voy por ahí. Lo pudiera hacer, como usted lo puede hacer también.
pero no estamos actuando de forma correcta. Hombre, para la carne sí, pero para el alma no. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, hermanos amados, no se trata de vivir solamente o de realizar algo en un día, algo. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero realmente cuando la palabra de Dios dice que aprovechemos bien el tiempo, está hablando de aprovechar el tiempo, de vivir, sí, de vivir, pero de vivir con propósito dentro de la voluntad de Dios. Porque a veces, hermanos, vivimos por vivir. Claro, ya automáticamente sabemos que nos levantamos y salimos corriendo para el trabajo. Pero hay días en los cuales hay horarios estipulados en el cual Dios quiere hablar a tu corazón. Quiere bendecir tu vida con una palabra. Yo no sé, hermanos amados, si usted quiere perseverar hasta el fin. La palabra de Dios nos ha recordado el día de hoy que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, a pesar de lo que usted pasa a diario, a pesar de las cosas que quizás usted piensa que quizás no va a poder vencer. La Biblia dice que, hermanos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Agarrémonos de la mano de Dios. No nos soltemos de ahí. Y digámosle, Señor, tú sabes de que yo quiero ser salvo. Tú sabes de que yo quiero perseverar hasta el fin, pero que no puedo. Hay gente que con una cosita ya deja de congregarse y dice, no, ya no voy a seguir. ¿Cree que llega hasta el fin? No sé. A mí me pone en duda. Es de verdad, hermano. Que Dios nos ayude. Porque puede pasar en mí también. Yo no estoy criticándolo a usted. Estamos hablando lo que Dios está hablando en su palabra. Que nosotros tenemos que estar firmes y constantes creyendo al Señor. Porque la trompeta va a sonar, hermano. Va a sonar. Y usted se va a acordar. Y yo me voy a acordar. No sé si nos vamos a ver todos ahí arriba, pero yo por fe lo declaro, hermano, de que nos vamos a ver, porque yo creo que usted no está sentado en esta silla por estar sentado. Usted no está sentado porque no tiene otras cosas que hacer. Si yo sé de que usted se hubiera ido para otro lado. Amén. Mire, hermano, es cierto. Yo también quiero, usted quiere, pero hay que esforzarnos. Porque no va a ser fácil, hermano. Pero comparando los tiempos que vienen, hoy está facilísimo. Está facilísimo. Solo es que usted decida seguir a Cristo. Que si usted está apartado, hoy pueda volverse en amistad con Dios. Y decir, Señor, te pido perdón porque he estado apartado todo este tiempo, apartada todo este tiempo. Porque mire, Cristo dijo, bienaventurados los que oyen. Cualquiera puede oír, claro, como estamos aquí todos. Yo no conozco sus corazones. Todos podemos oír, claro. Pero dijo Cristo, bienaventurados los que oyen mi palabra, pero más bienaventurados aquellos que la obedecen. Esos. Yo quiero ser de esos, no sé usted. Pero no va a ser fácil porque el enemigo va a mandar muchas oposiciones a nuestra vida. Te va a poner ofertas. Te va a querer distraer, va a querer poner inconstancia, incredulidad muchas veces, el desánimo, el desaliento, que son los enemigos peores de los cristianos. Porque quizás viste algo, escuchaste algo y dices, no, eso... Y ahí llega. No dejemos que el enemigo gane ventaja en nuestra vida, sino que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome ventaja en nuestros corazones. Voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por su